Hola, bienvenidos al Facebook Live de Espacios Abiertos del Info Ciudad de México. Estamos de plácemes porque tenemos invitadas de primera, ¿no? Y bueno, estamos muy contentas de inaugurar este sitio de Espacios Abiertos. Son breves mesas de 30 a 45 minutos donde vamos a hablar de temas muy concretos que impactan a la apertura en la Ciudad de México. Y esta mesa en concreto empezamos con Justicia Abierta y presento brevemente a Sana Pekova, es directora de X Justicia, es una organización de sociedad civil que lleva trabajando el tema justo de justicia abierta ya unos buenos años, entonces nos puede enriquecer mucho con sus experiencias y cómo podemos impulsar y colaborar, sobre todo como organismo garante de transparencia, a impulsar este tema en la ciudad. Gracias, Ana, por estar acá. Tenemos a Laurens, que es de México Evalúa, también muchas gracias. Ellos llevan en México Evalúa trabajando ya un buen rato, igual con el tema de justicia abierta y en distintas entidades federativas. Entonces, el chiste es poder enriquecer esa experiencia para fines, insisto, de la Ciudad de México. Y va a moderar Melissa Ortiz, que es activista en derechos humanos y también una buena larga trayectoria en rendición de cuentas, en apertura de instituciones, Parlamento Abierto y anexas. Entonces, muchas gracias, Mel, por estar por acá. Y bueno, por supuesto, preside el presidente comisionado Julio Bonilla, que está también más que invitado a la apertura de este espacio, de Espacios Abiertos. Muchas gracias y bueno, desde el instituto tienen como comisionados aliados en la apertura de la ciudad. Si nos quieres enriquecer un poquito, Julio. Muchísimas gracias, Carmen, estimada Carmen, Ana, Laurens, María, Melissa, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Para mí es un verdadero honor. Parte de lo que dijimos en nuestros proyectos cuando iniciábamos los trabajos, incluso en las entrevistas ante el Congreso de la Ciudad de México, decíamos que una parte fundamental tendrá que ser la estrategia de vinculación con sociedad civil. Y hoy, por supuesto, lo estamos materializando a través de una serie de iniciativas que surgen justo en el área que coordina nuestra compañera comisionada ciudadana María del Carmen. Y en este sentido, pues otra vez agradecerles mucho que estén aquí con nosotros. Segundo, pues sí, vamos a tratar un tema muy interesante. Como verán, hoy el poder femenino brilla y brilla muy bien. Entonces, seguramente será una discusión muy interesante con relación a un tema, hay que decirlo, poco explorado, difícil de materializar y por supuesto con una estrategia que amerita un esfuerzo, sí, de corte constitucional, legal y reglamentario, pero también de corte político y de corte social. Cómo generar en esta revaloración de lo que significó en algún momento el gobierno abierto, hoy el Estado abierto, que involucra justo la justicia abierta. Es uno de los temas más importantes que han venido marcando la agenda social, política y jurídica de nuestro continente, de nuestra región, y que seguramente el día de hoy mandará mensajes, señales y algunos proyectos a realizar por parte del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, en coordinación, por supuesto, con sociedad civil. Así que bienvenidos, bienvenidas a su instituto. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Y justo, ¿no? En esta lógica de revalorar el Estado abierto y en este avance que hemos ido viendo paso a pasito y poco a poquito, en donde empezamos con gobierno abierto, muy enfocado en el poder ejecutivo, después empezamos a abrir la brecha hacia, hablemos sobre los congresos y la labor legislativa desde una perspectiva de parlamento abierto. Y ahora empezar a tocar, que no es nuevo, pero es quizás dentro de la lógica del Estado abierto, el tema que menos
vamos a decirlo así, menos entendemos, menos hablamos, menos aproximamos, porque de pronto hasta nos podría parecer como física nuclear o ciencia ficción, ¿no? Entonces, y sin embargo, vivimos en un país donde el acceso a la justicia sigue siendo una deuda grande para grandes poblaciones y grupos vulnerabilizados y algo en donde la ciudadanía no necesariamente se siente tan cercano y tan en confianza. Entonces, ¿qué más pertinente que hablar de justicia abierta? Y Laurence, ¿qué deberíamos pensar cuando escuchamos justicia abierta? Muchas gracias, qué buena pregunta. Pues yo creo que primero podríamos usar una imagen quizá que nos ayude un poquito a entender este concepto. Imaginemos que la justicia tradicionalmente, como muchas otras partes del gobierno, pero como bien lo dijiste, poco a poco se han ido abriendo, pero podríamos verla como una casa. Como una casa que tiene o que tradicionalmente ha tenido la puerta cerrada, las ventanas con persianas bajadas, y justamente la idea de justicia abierta es la posibilidad de poder abrir esa puerta, abrir las persianas y dejar pasar la luz. Pero no solamente pasar la luz, también dejar pasar a la gente. Porque justamente el concepto de justicia abierta, que tiene mucho que ver con gobierno abierto, parlamento abierto, tiene, yo creo, esto que no solamente se trata de transparentar información, sino también que haya esta participación de los ciudadanos. ¿Y por qué eso es importante? Yo creo que primero porque los ciudadanos en general desconocen bastante el trabajo de los poderes judiciales y del sistema de justicia. Esto se debe en parte justamente a que ha sido justamente unas instituciones bastante cerradas a este diálogo con la sociedad. Esto implica que ellos mismos, los ciudadanos, muchas veces no conocen muy bien sus derechos, sus obligaciones también, pero en ese caso sus derechos, y que no hayan tenido mucho acceso a la justicia, como tú muy bien lo mencionabas. Que conozcan mejor sus derechos permite que ese acceso sea más amplio, primero. Y luego, yo creo que también es importante que se abra la justicia y que haya justicia abierta, porque hay una gran desconfianza hoy en día de los ciudadanos hacia los jueces. A nivel nacional, según la última NVP, 45% de los mexicanos confían poco o nada en los jueces, y cuando uno ve la ciudad son 58% de los ciudadanos de la ciudad que no confían en los jueces. Entonces, eso de abrir la justicia, esto es importante porque solamente así los poderes judiciales, que en particular no tienen lo que es pues, la legitimidad de llegar por un voto directo, popular, que con esta legitimidad pues cuentan con ella el poder ejecutivo y el poder legislativo. Este déficit de legitimidad se tiene que compensar de cierto modo. Y yo creo que la única manera de que se pueda compensar este déficit es justamente mediante una apertura que implica efectivamente transparentar información, y seguramente llegaremos al detalle de qué tipo de información y cómo, pero también mayor apertura al diálogo con la sociedad, y también yo creo que pasa por mayor rendición de cuentas, que es lo que va en conjunto con esto. Para empezar, yo creo que esto nos da una pequeña idea y podemos seguir platicando, ¿no? Muy clara idea, ¿no? Como esta casa, y poder ver, pero además poder entender claramente quién está ahí, qué es lo que sucede, cómo sucede. Desde esta lógica y tomando en cuenta este dato muy alarmante de un 58% que no confía en los jueces, Ana, ¿qué tanta apertura, o sea, qué tan abierta crees que, o desde tu trabajo percibes que está abierta esta casa y que el sistema de justicia en la Ciudad de México
está abierto, entendiendo que ese es un 58% en percepción, que no confía en jueces, pero en los hechos ese 58% se refleja, ¿no? Sí, muchas gracias. Muchas gracias al Instituto también por la invitación, encantadas, ¿no?, que le están dando esa atención al tema. Justicia abierta, desde luego, es lo más difícil. Se trata de un poder que es autónomo, que es independiente, pero como decía Lorenz, no es electo. Entonces, como tal, por definición, es el poder a quien es más difícil establecer, alrededor de cuál es más difícil establecer cualquier mecanismo de rendición de cuentas, ¿no? Lorenz estaba hablando de la desconfianza que tan alta es. Nosotras desde X hemos realizado algunas encuestas, incluso enfrente de los mismos tribunales, incluyendo el Tribunal de la Ciudad de México, preguntando a los ciudadanos qué tanto saben qué es lo que hacen los jueces, y nos impactó mucho ver que 75% de las personas a las que nos acercamos no sabían, no tenían ninguna idea qué es lo que hace un juez, una jueza, ¿no? En el mismo tiempo, el Poder Judicial es el poder a quien menos solicitudes de acceso a la información se están dirigiendo. A nivel nacional estamos hablando de apenitas unos 2% del total de solicitudes de acceso a la información que se hacen, lo cual nos habla de una enorme oportunidad de hacer trabajo para acercar la impartición de justicia a los ciudadanos. Y aquí una cosa que me parece muy importante mencionar es la justicia abierta para nosotras. Es un ejercicio que se tiene que hacer, pero no es el fin en sí. La justicia abierta es una estrategia, digamos, es una herramienta para llegar a la participación ciudadana, que para nosotras es el fin en un régimen democrático. Y ahí en la Ciudad de México, hablando del Poder Judicial específicamente, nosotras estamos haciendo un seguimiento de qué tanto los poderes judiciales estatales cumplen con sus obligaciones de transparencia. Y una cosa que, ese es un informe que apenas se va a publicar, un poco de comerciales para X, el día 9 de mayo, pero es muy interesante ver cómo el Poder Judicial de la Ciudad de México es sin duda el Poder Judicial que más estadísticas produce, que más datos tiene, y que estos se publican año tras año, ¿no? Tiene un índice muy importante. Podemos saber cuántos casos se han resuelto en materia civil, en materia familiar, cuántos jueces, juezas, magistrados, divididos por sexo, en qué materias laboran. Es una cantidad de estadísticas a las cuales tenemos acceso. Sin embargo, dos problemas. Cuando le dirigimos esas preguntas sobre cuántas sentencias se emiten al año, cuántas se hacen públicas, cuántas se consideran de interés público, la unidad de transparencia nos dijo no sabe fue la respuesta. Entonces, eso es lo que aparece. La Ciudad de México en nuestro informe va a aparecer bastante bajo, simplemente porque, como es caso en muchas otras instituciones, no les prestamos, no dotamos a las unidades de transparencia de suficientes recursos, ni humanos, ni materiales, ni económicos, y no pueden hacer su trabajo. Y tenemos que entender que esa es la puerta, cómo las instituciones se comunican con la ciudadanía, y que si no les dotamos de recursos van a seguir quedando mal en los ojos de los ciudadanos. Y la otra problemática a la cual quiero señalar, si bien tenemos acceso a todas estas estadísticas en el Poder Judicial de la Ciudad de México, no tenemos acceso, a pesar de que la ley se cambió recién, para asegurarse de que se publiquen todas las sentencias, o más bien se consideran de interés público todas las sentencias. Aún seguimos en la Ciudad de México sin poder saber cómo se imparte la justicia. No tenemos la ciudadanía acceso a las sentencias, a la parte más sustantiva del trabajo de los jueces. Y recordemos que la Ciudad de México, el Poder Judicial, es ya por segundo año consecutivo el Poder Judicial que acaba con la peor sentencia a nivel mundial según el concurso de la organización Women's Link. Entonces, muchos pendientes todavía. Gracias, Ana. Yo les iba a preguntar cuáles serían como los elementos más importantes para conformar esta agenda de apertura de justicia, pero creo que los han ido mencionando, ¿no? O sea, en términos de que urge, y quizá ahora pasamos un poco a eso,
a establecer esquemas de participación ciudadana en los procesos de justicia, pero claramente nos estás dando, Ana, datos de necesidad de darle más recursos a las unidades de transparencia para que haya un mejor manejo de la información, un mejor manejo y actualización de la información, y al mismo tiempo que sigue sin haber acceso a la publicación de sentencias y sigue sin haber acceso a información necesaria para entender también cómo está funcionando el sistema judicial en la Ciudad de México. Julio, María del Carmen, ¿qué perdemos como sociedad cuando no tenemos apertura en materia de justicia? No solo perdemos como sociedad si no tenemos una justicia abierta, si no tenemos instituciones abiertas en general. Me parece que una de las cosas que ya lo comentaba Julio al inicio de la mesa es que nosotros como organismo garante tenemos la responsabilidad y el compromiso de empujar la apertura en las distintas instituciones de la ciudad, en este caso. Y como capital del país sí buscamos aportar a mejores prácticas, justo empezando desde casa, y creo que eso fue de las primeras cosas que hicimos en el instituto, poder tener una dirección que se encargara de Estado abierto y no solo de gobierno abierto, sino que abarcara las distintas instituciones, organismos autónomos. Nosotros mismos nos dimos otro tipo de reglas mucho más, son perfectibles, por supuesto, pero es un primer saque que a nivel de país pues también estamos dando muestras de que necesitamos y nos surge la apertura, ¿no? Por eso, de hecho, pues tenemos un espacio así. ¿Y cómo queremos contribuir? O sea, a justo ir reduciendo esa brecha. A partir de estas mesas se van a generar, justo con las propuestas que cada una de las personas que estén aquí aporten, y nosotros como instituto darlas a conocer a las distintas instituciones que se pueden beneficiar o que tienen que escuchar este tipo de requerimientos de apertura. Por supuesto que con independencia que las personas, y si es una cifra dramática que menciona Ana del 75% que hicieron la encuesta, que no desconocen qué hacen en el trabajo de justicia y tribunales y demás, no nos importa, digamos, qué es lo que puedan o no conocer las personas, sino que cualquiera que requiera acudir a una institución que imparta justicia pueda obtener información, que pueda hacer de manera sencilla, que esté en lenguaje accesible, y en ese sentido me parece que nuestro compromiso como organismo garante es justo impulsar eso, desde cómo nos expresamos, cómo podemos ir monitoreando y valorando el cumplimiento justo de las obligaciones de transparencia en los portales, de las instituciones que imparten justicia, porque en efecto, o sea, algo que también hemos detectado es que en escasos 4 meses que llevamos ya como integración del Pleno del Info de la ciudad, el 70% de la información que se requiere, que se presenta como recursos, es información de obligaciones de transparencia. Entonces, por supuesto, tenemos que ir a la base de que los sitios web y los portales estén completos con lo mínimo que la ley requiere. Y en el caso de la ciudad, incluso ya tenemos un paso adelante en estos requerimientos, porque todas las sentencias tienen que ser públicas. No se requiere mostrar un interés, entonces ya vamos de gane. El chiste es justo, sí, ya sé, pero pues ese es el reto, o sea, y creo que lo que nos toca como organismo garante, estamos comprometidos a buscarlo, impulsarlo, a generar los insumos y empujar, ¿no? Porque en efecto, pues sí tenemos un buen trecho por andar, ¿no? Sí, pues yo coincido con todo lo que se ha planteado aquí en la mesa, pero me quisiera remitir un poco a cuál es el planteamiento en términos generales de nuestra República
con relación a la vinculación de la sociedad con el Poder Judicial. Nosotros tenemos una tradición romano-germánica y eso implica en términos de abogados que el Poder Judicial es un poder muy fuerte en nuestra tradición como Estado constitucional. Es un Estado, como bien señalabas, autónomo, independiente, fortalecido, que difícilmente se había intentado incluso penetrar. Representa lo que en términos absolutos significa el control del poder en cualquier Estado. A diferencia del legislativo y del ejecutivo, que naturalmente emergen del voto popular, el Poder Judicial no. El Poder Judicial es electo de manera indirecta e incluso hoy en día la actividad judicial en cualquier país que se digne de ser democrático tiene una actividad muy importante en materia de pesos y contrapesos frente al control del poder. Nosotros en esta alianza que como instituciones en materia de transparencia realizamos con sociedad civil, sí, por supuesto tenemos el proyecto de penetrar también al Poder Judicial, hacerlo más flexible en términos de comunicación, de saber quiénes lo integran, cómo está integrado, qué deciden y cómo lo deciden, qué lenguaje está utilizando el Poder Judicial hacia la gente y cómo esta ramificación en términos estructurales se puede convertir en herramientas de rendición de cuentas hacia los ciudadanos. Me parece que es un cambio de paradigma. Tenemos que entender al Poder Judicial, sí, como un Poder Judicial fuerte que representa un peso efectivo al Ejecutivo y al Legislativo, pero que por supuesto tiene que representar en materia de transparencia también un salto de calidad de estas famosas cajas negras, o de las cajas, me lo decía una comunicadora hace poco tiempo, no solamente eran cajas negras, ese famoso secretismo gubernamental, sino incluso eran cajas chinas, ¿no? Porque la información la tienen, está ahí, pero o está desordenada, no la saben comunicar, o finalmente no saben cómo procesarla. Entonces le tenemos que dar orden y sentido a todo lo que las instituciones del Estado, o de cualquier Estado, tiene para comunicarlo a la gente. Finalmente, el Poder Judicial en México tiene un auténtico mecanismo de control del poder en general. La reforma, también recordemos, o sea, finalmente México, hacia 1994 y 1996, es cuando da el gran salto en términos judiciales, convirtiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un tribunal constitucional. Le hace bien porque tenemos una historia muy reciente sobre el control del poder desde el judicial, como lo entendieron en Europa hace mucho tiempo e incluso durante mucho tiempo en países latinoamericanos. Creo que sí, entró a tambor batiente la transparencia en pleno siglo XXI y por eso esta renovación, esta revaloración de la definición de gobierno abierto a Estado abierto. Finalmente la transparencia inicialmente emergió como un control y como penetración a lo que existía en el Poder Ejecutivo fundamentalmente. Después se fue expandiendo, como ustedes ya lo señalaron, al Legislativo y ahora al Judicial. Lo que representa eso es un verdadero cambio de paradigma, un sentido político, jurídico e incluso social que nos va a dar, espero yo, en el corto plazo o en el mediano plazo, un razonamiento social diferente de cómo relacionarnos con los poderes en nuestro país. Y bien lo sabe Carmen, lo saben ustedes como activistas de toda la vida, que tenemos que dar un salto adicional. O sea, sí es el Poder Legislativo, sí es el Poder Judicial, sí es el Poder Ejecutivo, pero también son los órganos constitucionalmente autónomos, también son los partidos políticos, también son los sindicatos, también son los fideicomisos. Es decir, la transparencia hoy por hoy representa una transversalidad para que la gente, vía su participación auténtica, pueda conocer lo que hay dentro de estas famosas cajas que intentemos ya sean de cristal, porque, a ver, está bien que los ciudadanos vean y visualicen lo que hay dentro, pero si también, o si lo que hay dentro no significa la posibilidad de entender lo que hay, y simplemente visualizamos, entonces no estamos ganando mucho como sociedad. Las instituciones tienen que saber comunicar lo que tienen, lo que hacen, cómo lo hacen y por quién lo integran. Yo leo aquí en las reflexiones pues que perdemos la oportunidad de acortar las brechas de desigualdad cuando no hay una justicia abierta,
perdemos la posibilidad de tener contrapesos adecuados a los otros poderes y a los propios procesos de justicia, y por tanto no un adecuado acceso a la democracia. Y escucho como en esta lógica de seguir hablando de ellos y nosotros, y creo que ahí tendríamos que fortalecer justo cómo podemos tener procesos de participación ciudadana que nos acerquen, que generen ya no cifras de 75% de personas que no tienen ni idea cómo funciona o para qué están ahí los jueces o para qué está el Poder Judicial, que no es menor en términos de por qué entonces tendría que pedirles información, ¿no? Laurence, desde tu perspectiva, desde la experiencia de México Evalúa, ¿cómo podemos generar estos mecanismos de participación ciudadana en un proceso de justicia abierta? Mira, es un tema muy importante y yo creo que no tenemos todavía todas las respuestas, ojalá las tuviéramos, pero es muy importante porque también hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, sobre todo a nivel local, hay muchos poderes judiciales que no publican tanta información, pero en realidad cuando uno intenta ver por qué, es porque nadie se la está pidiendo. Y va mucho a lo que decías tú, solamente a nivel nacional 2% de solicitudes de información que van hacia poderes judiciales. Entonces, en ocasiones hay que ver que no necesariamente es también o sea, no hay que satanizar al Poder Judicial de que son esas personas que no quieren. Es que si nadie se interesa, pues justamente por eso hay esta falta de transparencia. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Hay muchas cosas. Hay muchos datos que quisiéramos tener, que pensamos que ayudarían justamente a mejorar esta confianza. Una de las cosas, por ejemplo, tiene que ver con... Perdón, voy a dar una anécdota, sin citar qué poder judicial, pero una persona que trabaja en un consejo de la judicatura me mencionó, no, nosotros publicamos mucho más información que muchas otras instituciones. Yo dije, sí, de acuerdo, pero ¿usted cree que es la información que requiere la gente, que quiere saber? Porque ¿cuántas veces escuchamos de casos casos que se resuelven porque un juez de repente se le cambió de adscripción? O y extrañamente en ese momento pues la resolución fue favorable al gobierno en turno, ¿no? Que sea local o federal. En fin, este tipo de cosas, justamente los procesos de designación de jueces, magistrados o ministros, yo creo que hace falta mucho más transparencia y participación en esos procesos, participación ciudadana. Eso le da ya mayor confianza, porque no hay que olvidar que, de hecho, la transparencia es fundamental para garantizar la independencia de la justicia, es algo que mencionaba Julio hace rato. La independencia de la justicia es fundamental si queremos tener contrapesos. Y esta independencia, en realidad, hay los principios de Bangalore o incluso jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dicen que la justicia no solamente debe ser independiente, sino también parecer independiente. Y este parecer es muy importante porque ¿cómo podemos confiar en una sentencia de un juez si pensamos que en realidad alguien le dio una instrucción para que la saque? Entonces, esa transparencia es el mejor aliado de los propios poderes judiciales para que ellos demuestren que son independientes y para que ellos puedan fortalecer su independencia, porque es mucho más fácil para ellos cuando por ejemplo, transparentan todas sus sentencias, decir, a ver, un poder político que quisiera intervenir, dice, yo no puedo, porque si no van a ver mi sentencia y van a decir, ¿por qué esta sentencia es diferente de todas las 16 otras 1000 sentencias que tienen que ver sobre un caso muy similar, ¿no? ¿Entienden? O sea, lo que quiero decir es que esta importancia de la transparencia lo es para los ciudadanos, pero para los mismos poderes judiciales, creo yo. Y cómo mejorar esta participación ciudadana, esta conexión con la ciudadanía. Yo creo que hay algunos principios, algunas buenas prácticas que han sucedido en otras partes. Por ejemplo, en algunos, incluso el Tribunal Electoral a nivel federal tiene algunas buenas prácticas, ha hecho algunos esfuerzos en términos de transparencia y justicia abierta. Una de ellas es
permitir que algunas audiencias se lleven por videoconferencia. Parece una tontería o un detalle, pero no lo es. Imagínate que tienes que trasladarte, el costo que implica, si son cientos de kilómetros, el tiempo que implica, y si en lugar de tener que hacer esto, puedes estar en la audiencia vía remota por Skype o otras plataformas que existen, hay muchas. Esto es una cosa que yo lo he visto no en México, pero en Buenos Aires, donde pasé todo un día en un tribunal, en un juzgado, perdón, donde había esta posibilidad de videoconferencias. Cambia la percepción de la gente sobre lo que es el Poder Judicial. Es impresionante ver que la gente, puedes tener una sala de audiencias donde en realidad solamente está presente el juez y su secretario, todas las partes están presentes vía videoconferencia. Primero, la imagen de que la justicia está al servicio del ciudadano, no le hace desplazarse de manera innecesaria. Esto es como un pequeño ejemplo, pero a mí me llamó mucho la atención porque yo creo que son este tipo de cosas que pueden realmente hacer que la gente vea que la justicia está a su servicio y no al revés. Porque parece ahora muchas veces que el ciudadano que tiene que ver con el sistema de justicia, en realidad entró en un engranaje de infierno, ¿no? De pesadilla. Esto permitiría, por ejemplo, acercarlo a hacer la justicia más accesible también. Pero creo que seguramente Ana también tiene comentarios. Por favor, Ana. A ver, algo que se mencionó mucho y me parece sumamente importante reiterarlo: la independencia del Poder Judicial, ¿no? Que es un pilar en una sociedad democrática, pero no es un sinónimo de opacidad. Y no es una excusa para acabar en opacidad. Justo la participación ciudadana puede convertirse, y el monitoreo por parte de la ciudadanía no es solo para monitorear y criticar, sino también es de donde viene la mayor validación, la mayor credibilidad de donde podría venir del trabajo que realiza el Poder Judicial. Y ahora, en este momento que se están discutiendo tantas reformas sobre el Poder Judicial, es de donde tendría que venir la principal defensa de la labor importante que realiza el Poder Judicial. Lamentablemente esto no se está dando justo por ese vacío que todavía no logramos cerrarlo. La pregunta se me hace muy interesante: ¿cómo aumentar el interés en el trabajo que realiza el Poder Judicial? Tenemos ahí el caso, coincido con Lorenz, ¿no? El Poder Judicial Federal, donde se publica todo o casi todo, porque el Consejo Federal de la Judicatura sí tuvo un retroceso y dejó de publicar todo, pero digamos, la Suprema Corte de Justicia publica todos sus fallos. Creo que hay mucho más que se puede hacer en cómo se publica la información, hacerla más accesible, el buscador hacerlo mucho más amigable, pero también publicar es solo el primer paso, hacerlo disponible en internet es el primer paso, ya luego toca toda una serie de actividades, cómo acercarla a quienes debería de llegarles esta información, a quienes les debería de ser importante. Y ahí es donde estamos fallando. Nosotras trabajamos con varios tribunales en los estados y ha sido impactante encontrar que en algunos estados solamente 8% de los jueces conocen los fallos de la Suprema Corte. Entonces, imagínense, si los fallos de la Suprema Corte no llegan ni siquiera a los integrantes del Poder Judicial, a pesar de que están públicos, algo nos está fallando, ¿no? Ni hablemos de la ciudadanía, que no tiene nada que ver con el Poder Judicial. Entonces, muchas cosas que se pueden hacer. La otra cosa que quiero decir, ¿cómo se puede hacer? ¿No? Podemos discutirlos, podemos organizar foros, podemos sacar materiales que explican los fallos, qué es lo que dicen. Hay incluso algunos ejemplos en algunos estados donde algunos de los jueces sí están nombrados por parte de la ciudadanía, ¿no? Reuniones, simplemente reuniones con la ciudadanía, con sociedad civil, que es algo al cual actualmente huyen del Poder Judicial. No me vayan a criticar las sentencias cuando podría ser tan enriquecedor para ambos lados, ¿no? Conocer qué es lo que hace un juez, hasta dónde puede llegar, porque luego, como dice Lorenz, les pedimos cada cosa que se sale, de hecho, ¿no? De lo que pueden hacer. Pero también del otro lado, para los jueces, ¿no? Entender, tengo un caso de violencia contra una mujer, ¿dónde la puedo dirigir? ¿Dónde hay refugios? ¿No? Y eso es una cosa que está manejada por la sociedad civil. Pero ahí también hay otra cosa, ¿no?
¿cómo le acercamos esta información a la ciudadanía? Y ahí hablo de toda la ciudadanía, ¿no? Hablo de la persona que no habla español, hablo de la persona que no sabe leer o no puede leer, de la persona que no tiene acceso al internet, ¿no? Entonces, los retos son grandes y tenemos que ver cómo lo de transparencia y acceso a la información brinca incluso estas barreras, ¿no? Y le acerca la información a todos los ciudadanos, entender que México es diverso, que hay muchas necesidades y que se tiene que hacer un esfuerzo para acercar a toda la ciudadanía a la información. Gracias, Ana. Por respeto al tiempo, porque llevamos ya 34 minutos, yo, bueno, cerraría un poco con esta, creo que hay muchos retos, pero también creo que es importante reconocer que la responsabilidad es compartida, no es solamente el sistema judicial, sino también como la ciudadanía, cómo podemos irnos acercando, exigiendo también esta información. Creo que es importante resaltar el tema del uso de la tecnología en este esquema de ir abriendo la justicia, y esto que mencionabas, Ana, de cómo el propio monitoreo ciudadano no es por molestar, sino que también le da una legitimidad, ¿no? Recuerdo un par de casos que se viralizaron el actuar de una jueza en particular y salió en Facebook y demás, de cómo en realidad ponía la jueza en su lugar al Ministerio Público porque el Ministerio Público no había hecho bien su trabajo e incluso le decía, te voy a sancionar a ti, ¿no? Porque estás afectando todo esto. Y recuerdo mucho la respuesta de la gente en términos, uno, de entender que la jueza podía hacer eso, y dos, de decir, mira, pues hay alguien que sí está trabajando, y como esa sensación pues sí, de confort, de decir, bueno, sí funciona de cierta manera, ¿no? Tenemos, ustedes desde su experiencia tienen ejemplos de jueces, juezas o de procesos judiciales en donde haya habido un asomo de justicia abierta que haya beneficiado a alguien. En las intervenciones que hemos hecho en estados, y eso incluye el Tribunal de la Ciudad de México, en efecto, parte de la intervención ha sido capacitar, apoyar a que se hagan públicas las sentencias, pero también otra parte ha sido justo abrir espacios para que se pueda sentar el Poder Judicial local con la sociedad civil. Y eso ha sido sumamente enriquecedor. Vaya, cuando digo esto, también hemos tenido que hacer todo un trabajo de mucho tiempo también de darles las herramientas a la sociedad civil para que pueda hacer un monitoreo efectivo. Entonces ahí me gustaría presumir una alianza que se me hace un gran espacio desde la sociedad civil, de una masa crítica que anteriormente no existía, que ha sido un esfuerzo colectivo al cual México Evalúa es una parte muy importante. Somos 14 organizaciones de 8 diferentes estados. Hemos trabajado para capacitarnos tanto en herramientas de transparencia como en una herramienta que diseñamos y se llama metodología para analizar sentencias desde una perspectiva de género. Entonces son organizaciones en la mayoría de los casos, principalmente los que trabajan en los estados, que dan atención directa a mujeres que han sido víctimas de violencia, a los cuales los hemos jalado a que empiecen a mirar las sentencias, a que los empiecen a analizar y que empiecen a pronunciarse sobre las mismas, ¿no? Es un muy bonito ejercicio de auditoría ciudadana. Recién publicamos un informe y se logró de manera colectiva analizar 110 sentencias de muchos diferentes estados. Los hallazgos son un poco decepcionantes porque el resultado general fue 5.85, o lo que dice mi colega Fátima, ni de panzazo pasan los poderes judiciales en incorporar la perspectiva de género, pero es una muestra de cómo desde la sociedad nos podemos organizar y podemos hacer un trabajo de escrutinio, a decir, aquí estamos mirando, ¿no? En combinación con toda otra serie de actividades, porque muchas de las organizaciones que estamos ahí también trabajamos de primera mano con el Poder Judicial, también los estamos capacitando, también estamos tratando de jalar la capacidad, ¿no? Entonces creo que es algo interesante y estamos viendo cómo escalarlo, cómo aumentarlo y hacerlo presente este observatorio en muchos más
más estados. Yo quisiera tomar otro ejemplo para no repetir lo que dice Ana, que es un juez, de hecho, en Buenos Aires, vuelvo a tomar este ejemplo, pero la verdad es muy llamativo por lo que me comentó sobre esto. Un juez decidió, por sus moños, como se dice, empezar a publicar la agenda de su juzgado en Twitter. Abrió una cuenta de Twitter de su juzgado, empezó a publicar la agenda, a publicar todas las sentencias que estaban emitiendo y a producir algún tipo de, digamos, indicadores que nadie le está pidiendo que produzca estos indicadores. Pero lo que él me comentó y me pareció muy interesante es que como él quiere quedar bien, obviamente, en realidad eso es un incentivo para él para justamente mejorar esos indicadores. Entonces, esta iniciativa que fue pues muy propia, y hay muchas iniciativas así también en México. Estoy tomando este ejemplo porque él mismo me comentó que esto implicaba que intentaba hacer mejor las cosas, tener mejores resultados. Y él, de hecho, lo que extrañaba es tener algunas organizaciones como tenemos aquí, que leyeran sus sentencias y le dieran recomendaciones para mejorarlas. Entonces, como digo, esta parte de la participación ciudadana falta que nosotros la trabajemos más también aquí en México. Yo creo que lo estamos empezando, pero convencidas de que esto es la parte que falta también para incentivar que ellos mismos, los del Poder Judicial, mejoren. Pero vean lo que esto hace, o sea, que ellos mismos tengan como su incentivo para mejorar, porque en realidad están pues quedando al desnudo y en realidad esto yo creo que es lo que buscamos en realidad. Por eso esta red que comenta Ana, que es la Red por la Ciudadanización de la Justicia, expresamente busca esto, apoyar a los poderes judiciales, a encontrar maneras de mejorar, de ser más accesibles, más eficientes y de responder mejor a lo que busca la ciudadanía. Yo creo que esto es como un punto bien importante de este esfuerzo en común. Muchas gracias, Lorenz. Creo que ese es un gran mensaje unido al tema de la participación ciudadana, y los ejemplos de justicia abierta tienen que ver con participación ciudadana también, ¿no? Y de cómo en realidad, aunque no hayan pasado ni de panzazo, se abre una oportunidad justo como para poder retroalimentarse y, ok, no pasaste esta vez, pero ¿qué tal? Probamos en un par de años y vemos cómo pudiste mejorar y transferir capacidades de uno al otro, ¿no? Considerando que la ciudadanía tiene muy buenas ideas, solamente no tiene espacios donde vertirlos, ¿no? Para cerrar, Mari Carmen, Julio, ¿a qué actores les corresponde impulsar la apertura del sistema de justicia? Pues me parece que un actor crucial es justo los organismos garantes de transparencia. En el caso de la Ciudad de México, o sea, de impulsar, digo, al final buscamos generar un mejor entorno de rendición de cuentas. Y creo que en la Ciudad de México tenemos ese plus y esa obligación legal de impulsar la rendición de cuentas. Por supuesto, también están todas las instituciones de justicia, alguien que son muy importantes, el grupo de académicos y de especialistas, para que también contribuyan con sus reflexiones desde la arena que les toca a cómo poder acercar justo el trabajo que se elabora en las instituciones de justicia a las personas, a todas las personas, y con inclusión en cualquier tipo, justo lo que comentaban del lenguaje, la inclusión de un lenguaje de equidad, en fin, hay muchas maneras, ¿no? Pero sí son grupos torales. Me parece que también hay un trabajo que tiene que realizarse desde el Congreso de la ciudad, porque también no solo les toca hacer legislación, sino también tejer puentes de revisión y de rendición de cuentas, ¿no? De fiscalización, en fin, yo creo que aquí entre más actores estemos involucrados en un tema
que en efecto no es tan visible como Justicia Abierta, pues va a ser mucho mejor. La sociedad civil, y es algo con lo que quisiera terminar, con 3 ideas, lo que ha aportado este tipo de ejercicios de apertura es justo cómo se busca co-crear un mejor espacio público. Y aquí han aportado en materia de capacitación de las experiencias que han tenido desde sociedad civil directo con las instituciones que imparten justicia, el uso del lenguaje sencillo, el uso, la carencia del uso, ¿no? Del lenguaje, o sea, al final es lo que aspiramos todos a hablar con palabras que sean útiles para cualquier persona y no solo para los expertos, ¿no? Y las buenas prácticas, creo que esa parte sí quisiera subrayarlo porque también las hay, aunque pocas. El chiste es que este tipo de espacios genere la visibilidad para que esas buenas prácticas se quieran y se puedan contagiar, y en ese sentido pues el uso también de las herramientas de información y tecnológicas pues que estén a la mano, ¿no? En el caso del Info, esta misma mesa la podrán escuchar en podcast, está en Facebook Live, justo para poder tener una accesibilidad, una mayor población, ¿no? E insisto, o sea, poder generar documentos que permitan la retroalimentación de buenas prácticas o de requerimientos específicos a las instituciones, que es lo que haremos llegar, ¿no? con lo que se ha vertido aquí. Y bueno, agradecerles la reflexión, por supuesto, y subrayando el trabajo que hacen de manera permanente, porque me parece que esto es un trabajo de todas y de todos, la apertura de las instituciones. Muchas gracias. Pues sí, primero yo por ahí iniciaría la conclusión, agradecerles mucho a ustedes, mujeres activistas comprometidas con este tema, que sin duda alguna son de los actores fundamentales en los procesos de democratización de cualquier Estado. En la medida en que la sociedad civil, la sociedad se involucre en los asuntos públicos, habrá una transformación cada vez que tienda a la consolidación de un Estado democrático. Y por supuesto, coincido con Carmen, también los órganos garantes, que somos los órganos constitucionalmente autónomos, que en esta remodelación del Estado mexicano también surgen como un modelo de pesos y contrapesos al poder, que en nuestro caso tiene que ver con la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información pública, la protección de datos personales, y alguien dice por ahí, en este nuevo siglo, también con el combate a la corrupción. Diría yo, imparcialidad, reflexibilidad y proximidad. Eso nos genera a todos y a todas legitimidad democrática. En la medida en que el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Ejecutivo, como el modelo de Estado tradicional que entendemos, tenga esos elementos, lograremos avanzar de manera paulatina la consolidación de nuestro Estado democrático. Hay que decir también que hay intentos que son visibles, así como hay datos que ni siquiera pasan de panzazo. También hay que reconocer en otros casos que el Poder Judicial, por ejemplo, en materia de transparencia ha dado saltos importantes en la interpretación de la norma, ¿no? Recientemente un juez de distrito, el 8º me parece, se atrevió, porque fue un atrevimiento incluso desde su actividad judicial, a reconocer un derecho fundamental de los habitantes del país y de la capital, tener un ambiente libre de corrupción. Un tema que hoy por hoy en el Poder Judicial está siendo transversal y que se está discutiendo. ¿Lo podemos discutir? Puede ser cierto o no. En materia de violencia política contra las mujeres, yo recuerdo un tema de la elección, me parece 2015, que tuvo mucha relevancia, fue el caso de Rosa Pérez en el estado de Chiapas, quien ganó la presidencia municipal de Chenaló, que finalmente por una decisión colectiva no dejaron que ocupara el cargo, y que a través, incluso se logró la creación de un protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizó todo lo que tenía a su alcance para que Rosa Pérez ocupara el cargo, igual que algunas concejales en Chenaló. En fin, creo que hay un desenvolvimiento, un cambio de paradigma en el Poder Judicial, pero como bien señalas, que la independencia no sea un paraguas a la transparencia,
que nosotros como sociedad civil y como instituciones, como académicos, como periodistas, como empresarios, podamos seguir impulsando este tipo de debates hasta lograr lo que finalmente en algún momento, insisto, esto lo cito mucho, lo que dijo Jesús Reyes Heroles por ahí de 1977. El problema en México no son las leyes ni son las instituciones. El problema en México es quién está al frente de las instituciones y cómo instrumentalizan las funciones de esas instituciones. Y el problema también de las leyes no es la propia identidad sustantiva que tienen, sino cómo se trasladan a la realidad. Así concluiría, y que pues enhorabuena Carmen, enhorabuena a todas ustedes por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Pues con esto cerraríamos esta primera emisión de Espacios Abiertos, invitándolos a la próxima emisión y que manden sus preguntas, síganos en redes sociales, al InfoDF, a México Evalúa, a X, a mí. Y pues muchas gracias por la invitación y por la conversación tan interesante. Gracias. Muchísimas gracias.